La noche estaba cerrada. El asfalto brillaba bajo la tenue luz de la luna y el silencio era casi absoluto. Solo el ronroneo constante del motor de mi coche rompía la quietud mientras conducía por una carretera solitaria. Pero algo no iba bien. En el retrovisor, unas luces largas aparecieron de la nada, cegándome momentáneamente. Y no desaparecieron. Este es Entre Tinieblas, y esta es la historia del coche de las luces largas, la carretera del miedo. Eran cerca de las 11 de la noche cuando dejé atrás el último pueblo. La carretera serpenteaba entre colinas y bosques densos, con apenas señalización y sin una sola alma a la vista. El aire acondicionado soltaba ráfagas frías, pero mis manos sudaban sobre el volante. Todo estaba tranquilo hasta que lo vi. Un par de luces en la distancia, pequeñas al principio, pero acercándose a un ritmo inquietante. No les di importancia. Pensé que sería otro conductor, alguien que, como yo, iba tarde a casa. Pero entonces esas luces largas se encendieron, iluminando el interior de mi coche con una intensidad molesta. Parpadeé varias veces, esperando que bajara las luces. No lo hizo. Intenté concentrarme en la carretera, pero las luces seguían allí, pegadas a mi parachoques, como si quisieran empujarme. El resplandor era tan fuerte que podía ver la sombra de mi propia cabeza proyectada en el parabrisas. Toqué el claxon brevemente, esperando que entendiera el mensaje, pero la respuesta fue un destello aún más brillante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién diablos hacía algo así en medio de la nada? Decidí acelerar un poco, pero el coche detrás de mí hizo lo mismo, manteniéndose a una distancia imposible. La carretera se estrechaba y las curvas se volvían más pronunciadas. Cada vez que giraba, podía ver por el rabillo del ojo cómo esas luces largas se movían en perfecta sincronía con mis maniobras, como si el conductor conociera cada movimiento que iba a hacer antes de que lo hiciera. Empecé a sentir que esto no era una simple coincidencia. Había algo mal, muy mal. Intenté calmarme, diciéndome que quizá era algún imbécil jugando una broma pesada. Pero el sudor en mis palmas y el nudo en mi estómago decían lo contrario. Decidí tomar un desvío, una carretera secundaria que apenas recordaba de viajes anteriores. Tal vez así lo perdería. Giré bruscamente, sintiendo cómo las ruedas derrapaban ligeramente sobre la grava suelta. Por un segundo, el camino detrás quedó oscuro. Pero antes de que pudiera sentir alivio, las luces reaparecieron. Había seguido mi desvío sin perder ni un segundo. Ahora estaba seguro. No era una coincidencia. Me estaban siguiendo y no iban a detenerse. El aire en el interior del coche se volvió pesado. Mi respiración era irregular y podía escuchar el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Miré el indicador de combustible. Poco menos de un cuarto de tanque. No podía detenerme. No aquí. No ahora. Busqué señales de alguna gasolinera o una casa, cualquier cosa que indicara civilización. Pero no había nada. Solo el zumbido de las ruedas sobre el asfalto y esas malditas luces detrás de mí, tan brillantes que parecía que el mundo entero estaba en llamas. Pasaron los minutos, aunque parecían horas. El coche detrás de mí no mostraba señales de ceder. Intenté frenar de golpe para obligarlo a adelantarme, pero en el momento en que mi pie tocó el freno, las luces desaparecieron. Me quedé paralizado. ¿Dónde se había metido? Miré por todos los espejos, buscando algún indicio de movimiento, pero solo encontré la negrura del bosque a ambos lados. Suspiré aliviado, pensando que quizás había desistido, pero cuando volví a mirar al frente, un destello cegador apareció frente a mí, directo en mis ojos. El coche estaba delante. Giré el volante con desesperación, esquivando el coche por centímetros. Mi vehículo se sacudió violentamente mientras me adentraba en un camino de tierra.
lleno de baches y ramas caídas. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que iba a romperme el pecho. Miré hacia atrás. Las luces largas seguían allí, pero ahora estaban más cerca que nunca, casi tocándome. Era como si la carretera se hubiera convertido en una trampa sin salida. El camino de tierra me llevó a un claro en medio del bosque. No había salida. Frené de golpe. La gravilla voló por todas partes y apagué las luces del coche, esperando que la oscuridad me ocultara. El silencio era ensordecedor, solo roto por el tic-tac del motor enfriándose. Esperé. 1 minuto. 2. Pero entonces, el resplandor apareció entre los árboles. Las luces largas se movían despacio, como si supieran exactamente dónde estaba. No podía quedarme allí. Arranqué el coche de nuevo y aceleré hacia donde viniera. Cualquier cosa era mejor que quedarme atrapado. El coche temblaba mientras volvía a la carretera principal, pero las luces seguían persiguiéndome, cada vez más cerca. Ahora podía oír el chirrido de sus ruedas detrás de mí, el sonido metálico de algo que no era natural. Intenté recordar si había escuchado alguna historia sobre esta carretera, alguna leyenda urbana sobre coches fantasmas o conductores desaparecidos. Pero mi mente estaba demasiado nublada por el miedo. Lo único que sabía era que no podía dejar que me alcanzara. Vi un cartel al borde de la carretera, gasolinera a 5 kilómetros. Era mi única esperanza. Aceleré, sintiendo cómo el coche vibraba al límite de su capacidad. Las luces detrás de mí comenzaron a parpadear, como si el conductor supiera que estaba a punto de escapar, pero algo no encajaba. ¿Por qué no me adelantaba? ¿Por qué no me obligaba a detenerme? Era como si quisiera que siguiera conduciendo, llevándome hacia algún destino que yo no comprendía. La gasolinera apareció a la vista, un edificio solitario y mal iluminado en medio de la nada. Frené bruscamente, salí del coche y corrí hacia la tienda, esperando encontrar a alguien que pudiera ayudarme. Pero el lugar estaba vacío. Las luces parpadeaban débilmente y el silencio era abrumador. Miré por la ventana hacia la carretera. El coche de las luces largas se había detenido justo al borde de la entrada, las luces aún encendidas, apuntando directamente hacia mí. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí, esperando. Intenté llamar a la policía, pero mi teléfono no tenía señal. Golpeé el mostrador con frustración, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Encontré una linterna vieja y oxidada, pero no era suficiente para enfrentarme a lo que había afuera. Me asomé de nuevo por la ventana. El coche seguía allí, pero algo había cambiado. La puerta del conductor estaba entreabierta. No había nadie a la vista. El miedo se transformó en pánico. Si no estaba en el coche, ¿dónde estaba? El sonido de pasos en la grava me heló la sangre. Venían desde la parte trasera de la tienda. Apagué la linterna y me escondí detrás del mostrador, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban, lentos, deliberados. Podía escuchar cómo la grava crujía bajo sus pies, cada paso más cerca que el anterior. Un golpe fuerte resonó en la puerta de la tienda, seguido de un silencio mortal. El pomo comenzó a girar lentamente. Sabía que no había cerrado la puerta al entrar. La puerta se abrió con un chirrido agudo. No me atrevía a asomar la cabeza. El silencio era absoluto, pero podía sentir una presencia dentro del lugar. Algo o alguien estaba allí conmigo. El aire se volvió frío, tan frío que podía ver mi aliento. Un susurro apenas audible flotó en el aire, una voz que no reconocía, diciendo mi nombre. Sentí que el corazón me iba a estallar. No podía quedarme allí. Tenía que salir. Reuní el valor y salí corriendo por la puerta trasera directo hacia el bosque. No miré atrás. Podía oír algo persiguiéndome, ramas que se rompían, respiraciones pesadas. Corrí hasta que mis piernas no respondieron más y caí al suelo, jadeando. El silencio volvió, pero sabía que no estaba a salvo. Me levanté y seguí caminando sin rumbo, esperando encontrar alguna salida.
Después de lo que parecieron horas, vi luces a lo lejos. No eran las mismas. Estas eran más suaves, más cálidas. Una casa. Corrí hacia ella, golpeando la puerta con desesperación. Una mujer mayor me abrió, con una expresión de sorpresa y preocupación. Le expliqué lo que había pasado y su rostro cambió a uno de miedo. «No eres el primero que llega aquí hablando de ese coche», me dijo en voz baja. Pero ninguno de los otros volvió a salir. Antes de que pudiera responder, las luces largas aparecieron en la ventana, iluminando la casa con un resplandor antinatural. La mujer gritó y me empujó hacia una habitación trasera. «Escóndete», susurró. El sonido del motor llenó el aire, pero no era un motor normal. Era un rugido gutural, como si el coche estuviera vivo. Las paredes temblaban y podía oír la madera crujir bajo una presión invisible. Sabía que no había escapatoria. El sonido de vidrios rompiéndose me hizo saltar. Las luces largas se colaron por cada rendija de la casa, cegándome. Podía sentir el calor abrasador en mi piel, como si las luces intentaran quemarme. La mujer gritó una última vez antes de que el silencio volviera a caer. Cuando abrí los ojos, la casa estaba vacía. No había señales de ella, solo yo y ese resplandor infernal que no me dejaba en paz. Corrí fuera de la casa, directo hacia el bosque nuevamente. Las luces me seguían, pero ya no eran solo del coche. Parecían venir de todas partes, como si la oscuridad misma estuviera viva. No sabía cuánto tiempo corrí, solo sabía que no podía detenerme. Cada vez que miraba atrás, veía esas luces, más cerca, más brillantes. Sabía que no podía escapar, pero tenía que intentarlo. Finalmente, llegué a una carretera principal. Vi un coche acercándose y agité los brazos con desesperación. El vehículo se detuvo y un hombre bajó la ventanilla. Le conté mi historia entre jadeos y él asintió lentamente. «Súbete», dijo. Sin pensarlo, lo hice. Pero cuando el coche comenzó a moverse, me di cuenta de algo. El interior estaba frío, demasiado frío. Miré al conductor y vi su sonrisa torcida en el reflejo del retrovisor. Y entonces las luces largas se encendieron desde dentro del coche. Y así termina esta historia, o tal vez no. Algunas carreteras esconden más de lo que creemos. Si alguna vez ves un par de luces largas siguiéndote en la noche, asegúrate de que no sean las últimas que veas. Si te ha gustado la historia, no olvides darle like, suscribirte al canal Entre Tinieblas y compartir tus propias experiencias de miedo en los comentarios. Quién sabe, tal vez la próxima historia sea la tuya. Hasta la próxima, si es que hay una próxima.